Mis amigos, qué placer volver a estar con ustedes. Y muchas gracias por estar ahí, para juntos poder analizar algo más de estos temas maravillosos que nos ayudan en nuestra vida cristiana práctica. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y los versículos 10 y 11. El evangelista registra y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La joven realmente había vivido una vida totalmente desordenada. Ella había estado involucrada en drogas, en sexo, había estado involucrada en muchas cosas que no eran nada beneficiosas para su vida. Pero un día fue invitada a un campamento cristiano y uno de los jóvenes que la invitó la llevó a conversar con el capellán del campamento. Cuando ella comenzó a relatar su vida al capellán, el hombre, después de escucharla, entonces tomó un libro y luego entonces leyó la siguiente cita. Y quiero compartir con ustedes este párrafo de esta cita. Dice: a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miras con aborrecimiento. Sentís que el pecado os separó de Dios y estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Después que la joven escuchó este párrafo, ella dijo: esa es mi vida. Exactamente pasa lo mismo conmigo. Y entonces, analizando, nosotros llegamos a la conclusión siguiente. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro del ser humano y lo va llevando hacia Jesús, el ser humano comienza a darse cuenta de la pecaminosidad del pecado. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no tiene fuerza para vencer el pecado. Y como consecuencia de ello, cada vez que procura vencer, siempre fracasa. Entonces, lo importante en este momento, cuando la persona está en esa situación, es entonces encontrar la respuesta. ¿Cómo se puede vencer y ser victorioso frente al pecado si la fuerza personal no es capaz? Siguiendo la lectura de ese párrafo, la respuesta aparentemente es una respuesta un poco ingenua, porque la respuesta dice: lo que necesita es paz. Esta respuesta es un poco así simple y un poco confusa, porque es como que a una persona que tiene mucha sed, nosotros le digamos: lo que tú necesitas es agua. O a un niño que tiene mucha hambre, nosotros le digamos: lo que tú necesitas es comida. O a una familia que está con problemas económicos tremendos, nosotros le digamos: bueno, lo que tú necesitas es dinero. Es lógico que eso es lo que necesita la persona para solucionar su problema. Pero Dios también nos muestra que para tener victoria sobre el pecado lo que necesitamos es paz. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que funciona eso? Por ejemplo,
Nosotros tenemos que entender que el niño que va creciendo, que comienza a aprender a caminar, seguramente que tendrá algunas caídas, seguramente que se golpeará, se hará algunos moretones, pero la madre cuando ve que su niño se cae, no lo castiga por haberse caído, va corriendo, lo ayuda, porque el niño está aprendiendo a caminar, aprendiendo a sostenerse con sus propios pies. Pero el niño está en desarrollo, está en crecimiento. Cuando nosotros vamos a un trabajo nuevo, siempre hay la idea y la seguridad de que la persona que comienza en un trabajo nuevo va a cometer errores. Pero no porque cometió un error a la persona se la bota inmediatamente o se la saca del trabajo. Entonces, en la vida cristiana nosotros tenemos que entender justamente que sucede lo mismo. Nosotros, seres humanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos a Él así como somos. Y Dios va produciendo los cambios en nosotros, pero hay algo que es muy importante y por eso leímos ese versículo, esos 2 versículos, porque el Señor nunca nos condena por haber errado. Y entonces, cuando una persona siente que no es condenada, entonces tiene paz. Y la paz es la que le da la victoria, porque ahora, al sentirse que no es condenada por cometer errores, entonces tiene una idea totalmente diferente de quién es Dios y se da cuenta que en Dios hay amor, hay comprensión, que en Dios hay perdón, y esa paz es la que hace que la persona cambie su rumbo y cambie su actitud frente al pecado y a Dios. Lamentablemente, entre los seres humanos eso no funciona de la misma manera, porque nosotros muchas veces encontramos que dentro del hogar los padres no logran relacionarse bien con los hijos, porque cuando los hijos comienzan a contarle lo que ha sucedido en sus vidas, entonces los padres tenemos la tendencia a condenar inmediatamente lo que nos están diciendo. O tenemos la tendencia también a decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tenías que haber hecho esto otro? Y entonces decimos, si yo hubiera estado en tu lugar, habría hecho tal cosa. Y entonces los hijos no quieren más conversar con sus padres porque tampoco quieren ser condenados. ¿Por qué la mujer que fue traída delante de Jesús, que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, ella pudo luego vencer? Porque cuando fue donde Jesús, Jesús no la condenó. Jesús le dio tranquilidad, le dio paz, le dio perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la vida cristiana. Necesitamos entender que cuando vamos a Jesús con nuestro pecado, que cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, pero que no tenemos nosotros la suficiente fuerza para vencer eso, y vamos a Jesús así como estamos, pecadores, débiles, imperfectos, el Señor no nos castiga, no nos azota, no nos recrimina. El Señor lo único que quiere es darnos el perdón y darnos paz. Y cuando nosotros logramos entender eso, esa paz que nosotros tenemos gracias a la intervención del Espíritu Santo, hace que nosotros cambiemos totalmente de actitud frente al pecado y cada vez desechemos más el pecado. Mis queridos amigos, nosotros necesitamos entonces entender muy claramente que hay un principio universal y eterno que sostiene que las únicas personas que pueden sobreponerse a sus faltas y fracasos son aquellas a quienes se las ama, son aquellas a quienes se las acepta así como están. Eso
es una gran bendición. El amor, la comprensión, eso ayuda a la gente a valorarse a sí misma. Ayuda a la gente a sentirse tranquila para luchar entonces y ser diferente. Ayuda a la gente a ponerse en las manos de alguien que realmente puede darle éxito en la vida cristiana. Y como ya hemos mencionado en los temas anteriores, el relacionamiento y la seguridad de que nosotros somos aceptados por Jesús así como somos y no vamos a recibir castigo ni condenación a causa de nuestros pecados cuando vamos a Él, entonces hace que la vida victoriosa del cristiano sea una realidad. Mis queridos amigos, nosotros necesitamos entender esto. María, la pecadora, como se la llamó, esta María fue la que estuvo presente en el día de la resurrección de Jesús. Ella fue la que dio la noticia de la resurrección de Jesús. Ella llegó a ser un personaje importante. Su actitud cambió totalmente frente al pecado, aunque Jesús en varias ocasiones tuvo que intervenir en la vida de ella. La palabra de Dios dice que le sacó 7 demonios. Pero María triunfó, no porque ella tenía fuerza en sí misma, sino porque al no ser condenada, al recibir la paz en su corazón, ella cambió de actitud hacia Jesús y hacia el pecado, y entonces salió triunfante del pecado. Mis amigos, es bueno que nosotros entendamos claramente que la paz que nosotros experimentamos en nuestro corazón, cuando somos aceptados por Jesús así como vamos, es lo que ayudará para que nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa. Y entonces recalcamos lo que dijimos. La paz es la que nos da la victoria. No es que la victoria viene por la paz. ¿Está claro? Creo que lo dije mal. La paz nos da la victoria sobre el pecado. Queremos recalcar eso. Que Dios nos ayude, nos bendiga, para que nosotros podamos realmente entender lo que el Señor nos quiere decir en este mensaje. Dios sea con ustedes y que Dios los bendiga grandemente, porque de otra manera nosotros no vamos a tener el gozo de ser cristianos victoriosos. Que la paz del Señor nos acompañe, que la paz de Dios sea con nosotros y nosotros podamos ser personas que tengamos éxito para la gloria de nuestro Dios.